Seguimos adelante en Telebuendía. Es como siempre muy grato recibir al director general de Factum, Óscar Bottinelli. Óscar, buen día, ¿qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estábamos comentando fuera de micrófonos, no es el tema central de la conversación contigo, naturalmente, pero esta insinuación de secesión en el Reino Unido, que genera también comentarios a nivel internacional y sobre todo teniendo en cuenta las encuestas, no está definido todavía. Sí, si se produce la independencia de Escocia, puede ser un dominó, ¿no? Está convocado el referéndum para Cataluña con una discusión sobre constitucionalidad. Bueno, hay agitación en el País Vasco, Córcega, de Francia, la isla de Córcega, y a su vez, hay muchas regiones europeas que han tenido, ahora está muy calmo, pero recordemos que la Lega Nord de Italia en un momento se llamó por la independencia de la Padania, claro, con movimientos autonomistas fuertes o independentistas en Lombardía, en Véneto, es decir que esto puede traer efectos en cascada, ¿no? Tú realizabas una precisión sumamente interesante antes de empezar la nota, y es que Europa como tal no tiene además muy definido, muy claro cómo reaccionar. No, porque dice, la normativa europea no contempla, por lo tanto, si una región se secesiona, queda fuera de la Unión Europea. La normativa europea no dice ni eso ni lo contrario. Es decir, es un tema abierto que Europa tiene que empezar a decidir qué hace y que no le va a ser fácil resolver, porque claro, el decir queda fuera Europa es una presión para que la gente no vote. Caso Cataluña, claro, en particular. Pero cuando la gente empieza a votar, ¿qué hacen? ¿Le queda agujereado el mapa de Europa? Sí, Europa está, pero sin Escocia, sin Cataluña, sin País Vasco, sin esto, sin lo otro. No pueden perforar el mapa europeo. Bueno, acá parece que existe ahora una tendencia irreversible, no se va a concretar la independencia de Escocia, pero bueno, habrá que esperar los últimos resultados. Nos venimos a nuestro país también con números, con datos, con encuestas. La Nacional de Factum, presentada el lunes en Telenoche, señalaba ese 4% indefinido, otro 26% tiene inclinación del voto por algún partido, pero todavía persisten algunas dudas y hay entonces un 30% de voto incierto. En comparación con ciclos electorales anteriores, ¿cómo estamos? No, es normal. Muchas veces los indecisos son tanto, bueno, que cada cual piense en sí mismo. Está aquel que va a los actos con la banderita, grita, salta, llora. En otro extremo, el que dice, yo no tengo idea de lo que voy a votar y voto porque es obligatorio. De una punta al otro, está el que dice, no, yo voto a tal, pero capaz que, después está el otro y dice, no sé mucho, pero en principio me inclino por tal, ¿no? Es decir, todo un degradé. Uno lo tiene que clasificar todo. Claro. En esa clasificación, cuando uno dice el Frente Amplio tiene el 42%, el Partido Nacional tiene el 32%, en general está sumando todos los que dicen Frente Amplio, desde el que se pone los colores en la cara, el gorrito, hasta el que le dice, bueno, pero ¿está decidido? No, todavía no. Hoy, en principio, pienso votar el Frente Amplio, pero me quedan dudas. O el Partido Nacional, el Partido Colorado, al que sea. Esa área de dudosos es el 26%. En general, estos dudosos tienden a confirmar el voto, ¿no? Por eso cuando dice tal partido tiene tantos, porque en general, pero ojo, cuando uno dice tal partido subió, tal partido bajó, no es solo que le está captando a los indefinidos. Quiero aclarar que nosotros usamos la palabra indeciso, porque en última instancia, indeciso todo el que no está decidido, y puede ser un indeciso el que tiene bastante claro dónde quiere votar, pero todavía le falta la decisión final. Entonces preferimos hablar de indefinido, porque no se definen hacia ningún lado. Y el dudoso, el dudoso es muchas veces el que marca por qué un partido cae o porque crece. Crece porque le captó dudosos al otro, claro, y cae porque perdió dudosos. Entonces acá formamos, y cuando traducimos a números de votantes, las cifras, para empezar, como dice, hay nada más que 4% indefinidos. Alguien dijo, qué poco que le da Factum. Sí, es poquísimo, es un estadio centenario y medio. ¿No? Claro. Porque a veces, cuando se habla de porcentaje, parece que la cosa pero está bien la muy figura chica. del estadio, sí, es mucha gente. Es un estadio centenario, claro, y medio, gente, claro, lo que implica. Son unas 95.000 personas, el 4% indefinido. ¿Y esa es la primera prioridad, ese estadio centenario y medio, para los candidatos en este momento? Bueno, obviamente, normalmente es más fácil tratar de captar de la pecera a los indefinidos
que quitarle al otro que por algo está más definido hacia otro partido. Claro. Ahí es casi un doble ejercicio de terminar de acentuarle la duda y luego captar. ¿Y en esa pecera de qué colores son los pececitos? Pero esta pecera, los dudosos, Sí. son, bueno, estamos hablando de la friolera, estamos hablando del 26% del electorado, estamos hablando de cerca de 600.000 personas. No es que 600.000 se pueden mover para cualquier lado. 600.000 que están ahí, a ver si alguien logra de eso, algunos captarlo. ¿Cuántos son? Bueno, más o menos son, el 26 se forma 10 del Frente, unos 6 del Partido Nacional, 6 del Partido Colorado y 3 de los otros partidos. Ahí estadísticamente es muy difícil determinar, pero digamos, sí, un porcentaje muy alto de los independientes, claro, de UP, del Partido Ecologista y de en blanco anulado, bueno, están dudos. Ese tema del blanco y anulado me gustaría en algún momento detenerme contigo en el análisis. ¿Qué define al indefinido? Bueno, son muchas cosas, ¿no? En algún caso puede ser tema de escenario electoral, decir, no, yo no quiero que gane este, quiero que gane este otro. Lo que estamos observando, que este es un fenómeno que ocurrió desde que se hizo la reforma del 96, contra lo que era el lineamiento de la reforma todos dijimos, esto lleva a que la elección primera, la nacional, se parlamentarice porque la presidencial queda para el balotaje. Pasó todo lo contrario, la gente no piensa en términos de parlamento, salvo generalmente en el interior, pero no en parlamento global, sino yo voto a fulano para diputado de mi departamento. ¿Y qué pasó? Bueno, estudiando nos dimos cuenta que el problema fue cuando se puso inmediatamente antes de las elecciones nacionales, era de octubre, las llamadas internas. Las internas ponen a la gente en una cabeza de presidencialización. Después que la gente entró por esa vía, sigue por la vía presidencial. Entonces esto le quitó a la elección toda aquella riqueza de matizamiento que fue una de las fortalezas del sistema político uruguayo, que era un diagnóstico muy apresurado, sobre todo las dirigencias políticas lo consideraron negativo, y fue increíble, consideraron que era negativo que jugaran tantas fracciones en el momento que todas funcionaban en el periodo más armonioso de la historia del Uruguay, ¿no? A veces sí, no hay peor que impulsar caminos de cambio en base a diagnósticos mal hechos. Y ahí hubo un diagnóstico del sistema político. Lo único que podía justificar o no la reforma, vale decir que tenía sentido discutirlo, era el balotaje. Cuando ya entramos en un tripartidismo, el que el mayor de tres ganara la presidencia podía llegar a situaciones, se pudo ver ahora en el 99, que ganara el Frente Amplio con una mayoría parlamentaria en contra. Era un gobierno bloqueado. Era medio complicado. El balotaje parece que tiene cierta lógica y que no fue nada negativo su implantación. Pero si hubiera hecho eso, y como mucho la separación de la elección departamental, siempre y cuando se hubieran hecho otros cambios, que bueno, esto es para hablar muy largo, que han complicado esas elecciones, y no haberse puesto en toda esta ingeniería que ha generado muchísimas complicaciones para todos lados. Parece existir unanimidad en que en algún momento, como tú lo has sostenido aquí, hay que revisar el sistema actual electoral. Yo estoy convencido que en el 2015 hay que empezar a ver todo el sistema y lo que se llama el sistema y el régimen, es decir, todo cómo se vota, cómo se organiza las elecciones, que Uruguay está con agujeros muy grandes. Decíamos esas cuestiones que definen al indefinido y te pregunto, si también cuestiones como los debates generan algunos cambios en esa pecera. Bueno, digamos esto, todo lo que sea confrontación de los candidatos con la opinión pública, es decir, enfrentar a la opinión pública a los candidatos, ayuda a la decisión, tanto porque el candidato puede al hablar equivocarse no, vamos a hablar, esto no es, qué error que cometió, le salen de adentro cosas que muchas veces está ocultando, ¿no? Se traza una estrategia, se configura un personaje, y de repente le sale yo muy de adentro. La realidad es esa, eso es decir, ¡ay, se equivocó! No hay errores, lo que hay es cosas que uno quiere tapar y no pudo tapar, esa es la realidad. De todos los candidatos pasa lo mismo. El debate tiene en general la virtud que permite ver con más claridad. Todo depende de las reglas del debate. Si es un debate, yo me acuerdo el de Felipe González Aznar de 1993,
que fue lo más parecido a un boxeo sin guantes, ¿no? Usted es un mentiroso, a usted nadie le cree, usted es falso. Bueno, eso no sirve para nada. Ahora, si son debates en serio, donde se confrontan propuestas, donde uno le puede decir al otro, mire, usted, como pasó en el Prado, que alguien le dice al otro, los números que usted maneja no son así, es tal, tal, tal y tal. Bueno, eso es muy importante para la gente. Yo creo que esto que se ha instaurado en Uruguay, el que le va bien no debate, el debate solo para perdedores, es un poco negativo. En el mundo, con todo el debate, no se está instalando con la facilidad que se cree. Está en Estados Unidos como un árbol del paisaje desde 1960, está en Alemania ya como un árbol del paisaje, España más o menos, Francia más o menos. Acá más cerca Brasil, por ejemplo. Acá Brasil más cerca, pero tampoco es una costumbre tan arraigada. E Italia ha tenido sus idas y venidas, es decir que todavía en el mundo falta mucho para este tema. Óscar, vamos nuevamente a números, a porcentajes. Allí se han planteado algunas dudas, algunas dificultades de interpretación. ¿Con qué porcentaje un partido o una alianza de partidos alcanza la mayoría parlamentaria? Bueno, acá hay un tema que es el siguiente. Yo he visto mucha ligereza en el manejo de los números, que es peligroso. No voy a explicar cómo es el sistema de adjudicación de bancas porque es muy complicado. No se puede hacer una cosa que pretenda que tenga resultados lo más afinados posible desde el punto de vista matemático y por otro lado, si esto lo explico en un minuto. Lo que sí tenemos que tener claro es esto. Primero, lo que importa para las bancas es lo que se llama votos válidos o votos afirmativos, es decir, no se toma en cuenta el voto en blanco y el anulado. Primera cosa. Segundo, se toma en cuenta la relación que existe entre los partidos. Para decirlo de manera muy sencilla, si el voto en blanco anulado es lo histórico en Uruguay, que anda cerca del 3, sí. Unidad Popular vota muy bien, pero ¡ping!, pegan el palo y queda fuera. El Partido Ecologista vota bastante bien, pegan en el palo y queda fuera. El Partido Independiente llegar a tener otra vez la desgracia de pegar en el palo y perder la última banca, sea la tercera, sea la cuarta. Bueno, ahí encontramos que todos los otros tres partidos se benefician, pues las bancas siguen siendo 99. Claro. Entonces pueden quedar ahí de repente tres bancas que pudieron tenerla los otros partidos. Pudo entrar UP, pudo entrar el Partido Ecologista, pudo agregar una más el Partido Independiente y no la agrega. Y entonces de esas tres bancas, seguro que una va para el Frente Amplio y probablemente dos, depende de la relación entre Partido Ecologista y Partido Nacional, pero más probable que dos. De repente el partido 3% voto en blanco y esta situación el Frente Amplio con el 47% tiene mayoría parlamentaria. La inversa, Frente Amplio con 48%, solo 2 votos en blanco anulados, entra UP al Parlamento, entra el Partido Ecologista al Parlamento, el Partido Independiente cubre justo una banca más, el Frente no tiene mayoría parlamentaria. Con más votos no la tiene, con menos votos la puede tener en función de lo que pase con los demás partidos. Por eso hay que tener cuidado en no decir con este número entra o no entra, porque todo depende de un conjunto de factores. La última elección... Ahora, factores que se van a definir casi, digamos, en el minuto 90. Bueno, pasó la última vez. La banca 50 del Frente Amplio quedó clara casi 24 horas después, fue por muy poco, y ahí se debió a dos factores. Por un lado, a que la relación Partido Colorado-Partido Nacional le permitió al Frente poner la banca 50 y que el Partido Independiente pierde la tercera banca, por eso digo pegó en el palo y salió. Con muy pocos votos más del Partido Independiente, por ejemplo, o un cambio en la relación Partido Nacional-Partido Colorado sin que aumentara la suma de los dos partidos. Solamente que hubiera sido distinta la distribución Partido Nacional-Partido Colorado, el Frente quedaba en 49. Exacto. Bueno, la campaña electoral, esta es una consulta, pareció exhibir al principio una cuestión de estilos diferentes de los principales candidatos. Luego se fue profundizando en aquello de los temas, ya se fueron abarcando lo que podrían llegar a ser los grandes temas de campaña. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos grandes temas hoy? Bueno, yo diría temas que impacten realmente sobre la captación de votos.
porque sin duda la seguridad pública sigue siendo un gran tema, pero para mí es un tema que no está arrimando votos a nadie. Me parece que hay una idea bastante generalizada de que es un tema muy grande, que hay responsabilidad un poco de todo el mundo, que tiene demasiados años y que nadie cree en soluciones mágicas de nadie. Cuando parecía ser el caballito de batalla hace un Sí, tiempo. sí, pero es el primer problema de los uruguayos expresado en forma consistente en todas las encuestas de hace mucho tiempo. Pero una cosa que sea el principal problema y otra cosa que digan, este es el culpable y este es el que lo resuelve, ¿no? En cambio, sí, hay un tema que está creciendo, que es el tema, sin duda, de educación. Sí, claro. Sobre todo como tema estratégico, como la gente ve que la educación en Uruguay está cada vez con más problemas y más dificultades. Ahí lo que se observa son cosas que es la siguiente. Por ejemplo, la no coincidencia de los programas elaborados por los partidos y cosas que han dicho o los candidatos o los expertos en el tema. Por ejemplo, el programa del Frente Amplio en ningún momento habla de incentivos a la educación privada. Vázquez y Sentic hablan de que el Frente Amplio implementaría lo que la izquierda siempre combatió, que es lo que se llama sistema de vouchers, sí, o de becas o de premios, que daría becas para universidades privadas o para jardines de infantes. Se puede decir, no, pero no se toca la educación central. Bueno, pero el principio que era el Estado provee los servicios con sus recursos y los privados, se rompe con la propuesta que hacen Vázquez y Sentic. Curioso que esto no está en el programa del Frente. Y diría, no me animo a pensar que el Congreso del Frente Amplio hubiera aprobado ese tipo de propuesta. Por otro lado, el programa del Partido Nacional está esencialmente referido a cómo mejorar la estructura actual de la educación. ¿Qué pasa con los consejeros de representantes de gobierno, de los docentes? La estructura de gobierno y planes de cómo debe mejorarse la educación central. Sin embargo, su principal referente educativo, que es Pablo de Silveira, no lo está hablando en medio de la campaña electoral, pero se sabe que es un hombre que tiene, lo ha dicho hasta hace muy poco, ideas muy claras sobre la teoría de palabras de él traspapeladas, que le pido perdón si no lo digo exacto, que el papel del Estado es financiar la educación, controlar la educación, pero no gestionarla. Bueno, esta es una diferencia muy grande con lo que está escrito en el programa. Entonces, yo creo que acá hay elementos que confunden un poco cuál va a ser la verdadera propuesta educativa de los partidos cuando no vemos que lo escrito y lo que piensan, en un caso los candidatos como tales, en otro caso los asesores que probablemente en caso de ganar sean los que ejecuten las políticas, no coinciden exactamente con los programas escritos. Bueno, la economía sumó ahora también fuerte. Bueno, el otro tema es la economía, sin ninguna duda, donde aquí yo diría que el debate se da en dos planos. Uno en un plano que sobre todo lo ha querido instalar el Partido Colorado y en cierto modo el Frente Amplio, que es la fortaleza de los equipos. Concretamente el mensaje que quieren pasar es el Partido Nacional tiene un equipo débil, nosotros Colorados tenemos un equipo fuerte, nosotros Frente Amplio tenemos un equipo fuerte, ¿no? El Partido Nacional más bien ha jugado, tenemos un equipo de refresco, un equipo nuevo, ustedes ambos, en Frente Amplio y Partido Colorado lo que exhiben es lo que ya hizo con sus aciertos, pero con sus errores. Más o menos ese es uno de los debates que cada uno quiere presentar. Sin duda el Partido Colorado tiene un equipo bastante estelar de lo que fueron los gobiernos colorados, con Isaac Alfi, Luis Mosca, Julio de Brun, Ariel Dabrié, Alejandro Echugarri, por ejemplo, ahí atrás, Stener y Servino. Bueno, el Frente Amplio lo que tiene, ¿no? Danilo Astori, Mario Vergara, Pablo Ferreri, Álvaro García como hombre directo de confianza personal de Tabaré Vázquez. Es decir, el Partido Nacional exhibe todas figuras nuevas para la opinión pública. Son figuras o de un ámbito más académico, administrativo o de gestión privada, ¿no? Entonces, ese es un plano del debate. Yo tengo al mejor de la clase y tú tenés al peor o al más novato. Yo tengo lo más fresco y ustedes tienen la selección senior, ahí una está. cosa así. Pendulen eso. Ese es un nivel. Sí. El segundo nivel es, bueno, cómo se va a manejar la economía y en particular está apareciendo un debate interesante, cuál es el diagnóstico de la situación económica y de la perspectiva económica. Es decir, ¿qué tenemos por delante?
tenemos el mantenimiento, el crecimiento con alguna pequeña caída, algún ralentizamiento, o lo que tenemos es una situación de escenario relativamente crítico. Ahí vemos que no coinciden los diagnósticos y es importante que se debatan, ya repito, no en el sentido de tirarse tomates, claro. De exponer los distintos puntos de vista, cómo ve cada uno el horizonte, cuáles son los temores y qué medidas se tienen que tomar. Hay ¿no? cierta inconsistencia aparente también entre la voluntad de bajar el actual déficit y la necesidad de gastar más desde el punto de vista de los dineros públicos. O sea, también se está planteando esa divergencia. Sí, en general lo que ¿Cómo se hace para financiar las promesas de campaña? Bueno, en general las promesas de campaña siempre tienen un plus mayor a lo que se puede hacer, no por afán de mentir, sino porque la gente tiene una especie de omnipotencia que cree que puede hacer más que lo que tiene. Lo que está subyacente en muchos programas, no digo un ajuste fiscal en el sentido clásico de cambiar las tasas de los impuestos, pero sí de hacer ofensivas cada vez más fuertes para ver cuánto más se puede exprimir y recaudar más. Claro, ¿no? Claro. Allí aparece el impuesto de la renta también como un asunto que se está planteando en cuanto a modificaciones que podrían llegar a acercar a esa clase media que parece ser también el botín en este momento. Sí, sobre el impuesto a la renta todos han descubierto que hay un sector de clase media, media alta, que el impuesto a la renta es un factor de preocupación grande, pero hasta ahora no han aterrizado propuestas absolutamente concretas. Para empezar, ya el Frente Amplio avanzó mucho Vázquez en el tema y luego Astori lo relativizó diciendo cuando el espacio fiscal lo permita, ¿no? Lo cual ya le da una postergación de mucho tiempo, en la medida que por otro lado está diciendo el espacio fiscal viene complicado. Estoy hablando de las propias palabras de él. Él dice el espacio fiscal viene complicado y mientras el espacio fiscal no mejore, esto no se va a poder tocar. Y del otro lado hay un temor a debilitar lo que sería el sostén de recaudación del Estado con propuestas de cambios muy fuertes al impuesto a la renta. Están dando la señal de que algo tiene que modificarse. Lo que no ha habido señales desde los candidatos, que sí era propuesta de economistas que no están en campaña electoral, es que una forma de poder bajar la recaudación del impuesto a la renta, por lo tanto el impacto sobre las personas, era bajar las devoluciones de impuestos o exoneraciones impositivas que da el Estado a los llamados proyectos de interés nacional, que muchos de ellos se hubieran hecho igual sin esas deducciones y que representan más o menos la mitad de lo que se recauda por impuesto a la renta. Es decir, la mitad del impuesto a la renta no va para políticas sociales. La mitad del impuesto a la renta, se puede decir, va para poder exonerar a inversores, muchos de ellos nacionales y muchos de ellos ligados a comercios o a servicios, no a fábricas, que tienen la expansión garantizada con dineros del propio Estado. Este debate, si está bien o mal, pues se puede decir, no, está bien que sea así, por algo se hizo, pero no está planteado. Yo creo que están todos como dándole vuelta alrededor del toro, pero nadie se enfrenta al toro. Con la capa, falta que exhiban la capa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias como a ti, siempre, Daniel, por este valioso aporte. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebundía.